evangelístico y de la enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy vamos a estar entregando la enseñanza número 43. Estamos estudiando las cartas enviadas a las 7 iglesias que encontramos en los capítulos 2 y 3. Y estamos estudiando la carta a Filadelfia, de la cual vamos a procurar dar conclusión en este segmento. La carta a Filadelfia la encontramos descrita en el capítulo 3, versículos 7 al 13. Pero antes de proseguir, vamos a dar un breve resumen de lo que estuvimos hablando en la enseñanza anterior. Y en esta enseñanza estuvimos hablando sobre las promesas y advertencias que el Señor Jesucristo le da a los cristianos de esta iglesia. Se ha dicho que en el Nuevo Testamento la segunda venida de Cristo se presenta con dos propósitos específicos. El primero de ellos como una advertencia para la gente que está en las iglesias pero están viviendo una vida descuidadas, no están en línea con el Señor, están en la iglesia pero no son de la iglesia. Y la segunda cosa es que también se utiliza la figura de la venida de Cristo como un consuelo para los que están oprimidos por causa de las persecuciones y las diferentes aflicciones del tiempo presente. Ahora, en el Nuevo Testamento se usaba la idea de la segunda venida como una advertencia a los descuidados y como un consuelo para los oprimidos. Hay aquí otra advertencia que también encontramos, y es que el Cristo resucitado manda a los de Filadelfia que retengan lo que tienen para que nadie les prive de su corona, o sea, para que Dios no vaya a quitarles la corona y se la vaya a dar a otro. Decíamos de este escritor Trench que él hace una lista de personas en la Biblia que tuvieron que cederle su lugar a otros porque ellos no habían dado muestras de que eran actos que no eran dignos para ocupar el cargo, la responsabilidad que Dios les había entregado. Así que hay una tragedia en esto, y eso también sucede con la obra del Señor en estos tiempos. Dios tiene una tarea para cada persona, pero si esta persona resulta incapaz porque no es responsable, porque está descuidada y por esa razón no está realizando lo que se le ha encomendado de una manera correcta, Dios va a quitarle a estos ese lugar, esa responsabilidad, y se lo va a entregar a otro. Vamos entonces a continuar y vamos a buscar la conclusión del estudio de esta carta, hablando de las promesas de Jesús. Para esto voy a leer en el capítulo 3, el versículo 12, que dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. En este versículo 12 encontramos las promesas del Cristo resucitado a los que les son fieles. Así que entiéndase, estas promesas que el Señor está dándonos aquí no es para todos los que están en la iglesia como cristianos, sino para los que en realidad son fieles al Señor. Recuerden que en Mateo está escrito en el capítulo 7, en los versículos 20 al 22, que muchos vendrán en aquel día y dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, etcétera, etcétera. Pero el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Así que son muchas, y la mayor parte de ellas resultarían perfectamente claras y reales para los creyentes de Filadelfia, porque estos sabían de qué estaba hablando el Señor en esta carta. Ahora, estas promesas que encontramos aquí, vamos a verlas
con un poco más de detalle. Y la primera de ellas nos habla de que el cristiano fiel será una columna en el templo de Dios. Una columna de la iglesia es un soporte grande y honorable. Se nos dice que Pedro, o Cefas, como también se le llama en las Escrituras, Santiago y Juan eran las columnas de la iglesia original de Jerusalén. Y eso lo podemos leer allá en Gálatas 2, versículo 9, que dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esto es, a los que practicaban la ley de Moisés. Abraham decía de los rabinos judíos que era el pilar del mundo. La segunda cosa que vemos aquí es que el cristiano fiel no tendrá que salir más de allí. Esto puede que tenga dos sentidos. El primero de ellos puede que sea una promesa de seguridad. Ya hemos visto que Filadelfia vivió durante años aterrada ante las perspectivas de terremotos recurrentes y que cuando llegaban esos momentos sus ciudadanos salían huyendo a espacios abiertos para salvar la vida y volvían aquejados de inseguridad cuando los terremotos pasaban. Se vivía en una atmósfera de inseguridad. Se da la promesa al fiel cristiano de una estabilidad serena en la paz que Jesucristo provee, pero esto, como ya lo hemos dicho, solamente a los que son fieles. Lo segundo que podemos ver en esto es que algunos investigadores creen que lo que se promete aquí es la firmeza de un carácter moral. En esta vida hasta los mejores entre nosotros somos malos a veces, pero el que es fiel a Jesucristo llegará un tiempo en que sea como una columna puesta en el templo de Dios y la bondad será la atmósfera constante de su vida. Si este es el sentido, esta frase describe la vida de bondad inalterable que se vivirá cuando después de las batallas de la tierra alcancemos la presencia de Dios. Hay una tercera cosa y es que el Cristo resucitado escribirá en el cristiano fiel el nombre de su Dios. Aquí puede haber tres referencias en relación con esto. La primera, en las ciudades de Asia Menor y en Filadelfia, cuando moría un sacerdote después de una larga vida de fidelidad, se le honraba erigiendo una nueva columna en el templo en que hubiera servido e inscribiendo su nombre y el de su padre en ella. Así es que esto podría referirse al honor permanente que confiere Cristo a sus fieles servidores. Y una segunda cosa que podemos notar, o que pudiera significar esto, también es posible que haga referencia a la costumbre de marcar con hierro candente a los esclavos con las iniciales de su amo para mostrar a quién pertenecían. De la misma manera, Dios pondrá su marca en sus fieles servidores, cualquiera que sea la figura. Aquí el sentido es que los fieles llevarán la señal inconfundible de pertenecer a Dios. Y esto lo podemos leer allá en Efesios en el capítulo 1 y versículo 13, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo cual nos habla a nosotros de que el Espíritu Santo, cuando vino a nosotros, imprimió su carácter e imprimió su imagen en nosotros y nos hizo así como Él. Somos también en Cristo Jesús un Espíritu que también es santo, por supuesto. El Espíritu Santo es la persona de la deidad que nosotros conocemos como la tercera persona de la Trinidad. Nosotros pues hemos sido sellados, y pudiera ser a esto a lo que se está refiriendo aquí Juan cuando escribe esta carta. Hay una tercera opción, y es que es posible que esto se refiera al Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo a Moisés que la bendición que Aarón y los sacerdotes habían de pronunciar sobre el pueblo de Israel
les dijo allá en Números capítulo 6, versículos 22 al 27, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es otra vez la misma idea. Es como si la señal de pertenecer a Dios estuviera sobre Israel de tal manera que todos los hombres pudieran saber que era su pueblo. Así que nosotros todos vamos a tener la señal inconfundible de que pertenecemos a Dios. Y todos saben que nosotros somos hijos de Dios porque, como lo dijo Jesús, somos la luz de este mundo. Muy bien, vamos a ver una cuarta promesa que el Señor le da aquí a los de Filadelfia. Y es que el nombre de la Nueva Jerusalén se escribiría sobre el fiel cristiano. Eso corresponde a la ciudadanía del fiel cristiano en la ciudad de Dios. Según Ezequiel, el nombre de la ciudad recreada de Dios había de ser El Señor está allí. Eso lo encontramos en el capítulo 48 de este libro de Ezequiel y versículo 35. Dice, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, el Señor está allí. Los fieles serán ciudadanos de la ciudad en la que habita la presencia de Dios. Así que nosotros no vamos a estar solos nunca, jamás. Una quinta promesa aquí es que Cristo escribirá en su fiel servidor su propio nombre nuevo. Los habitantes de Filadelfia conocían eso de cambiar de nombre adquiriendo uno nuevo. Cuando el año 17 después de Cristo un terrible terremoto devastó su ciudad y el emperador Tiberio fue generoso con ellos, eximiéndoles de los impuestos y contribuyendo generosamente a la reconstrucción. En agradecimiento, ellos adoptaron el nombre de Neocaesarea, o sea, la nueva ciudad del César. Y más tarde, cuando Vespasiano los trató con benevolencia, cambiaron de nuevo su nombre por el de Flavia, que era el de la familia de Vespasiano. Jesucristo marcará a sus fieles servidores con su nombre nuevo, acerca de lo cual sería ese nombre no tenemos por qué especular, porque nadie lo sabe. Pero allá en Apocalipsis 19:12 leemos, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Pues ese nombre que nadie conoce, y que fue puesto en Jesús, y que es un nombre nuevo, va a ser también escrito en la vida de todo aquel que le es fiel al Señor. Pero en el tiempo por venir, cuando Cristo haya conquistado todo el universo, sus fieles servidores llevarán la señal que muestre que le pertenecen a Él y participarán de su victoria. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, Dios les bendiga. Continuaremos en la próxima enseñanza estudiando la última de las cartas enviadas a estas iglesias, la carta a Laodicea. Esta serie continuará.